mediante la escritura los resultados. ¿A qué conclusión llega? Luego ha indagado. Y realmente indagó, porque no se queda por los relatos que recibe, sino que viaja para recabar diferentes testimonios, no solo de los griegos, sino de todos los pueblos que para los griegos son bárbaros y que integran el imperio aqueménida. Viaja sobre todo por Egipto, pero también por otras regiones del mundo mediterráneo bajo dominio persa. Y en esas búsquedas recoge lo que los egipcios, los mesopotámicos, los fenicios les transmiten, pero también recoge lo que él observa. La observación de los comportamientos de quienes integran estas comunidades históricas. Por lo tanto, en esa búsqueda está presente el testimonio que partícipes de la guerra o del conflicto transmiten, el testimonio de que no han sido partícipes, pero bueno, son depositarios de una tradición oral, en la que se narran las historias de sus pueblos, en la que se hace referencia a sus hábitos y costumbres. Y también está algo muy importante que va a caracterizar esta primera manifestación de la historia, que es la observación directa. En este caso no es observación directa de los hechos, dado que Heródoto no participa de la guerra, pero sí observación de los espacios en que discurrió esa guerra y observación de los hábitos y costumbres de los pueblos que participaron en ella. La palabra que refiere observación en griego es autopsia, que significa literalmente ver por uno mismo. Dicho en otros términos, que no te lo cuente, tú tienes que verlo para dar fe de que es así. ¿Y por qué importa tanto la autopsia? Porque nadie duda de lo que ve. Principio. Voy a intentar. Nadie duda de lo que ve. Si lo ve, tiene la certeza de que sucede y que es así. En cambio, de lo que nos transmiten podemos tener duda. Aun cuando quienes nos transmiten son testigos o partícipes de aquello que intentamos conocer. Insisto de que en principio uno no duda de lo que ve, pero veremos que sí, que hay muchas razones para dudar de lo que uno ve y que la observación nunca es neutra y que tampoco el hecho de observar nos da la garantía de que estemos frente a la verdad de lo sucedido. Porque toda observación es un acto interpretativo. Solo lo veremos luego, ¿no? Pero esto que se presentaba como la garantía, sí. ¿Tenemos a repetir todas observaciones? ¿Cómo, perdón? ¿Tenemos a repetir todas observaciones? Sí, exacto. ¿Qué pasa? El observar directamente los hechos de esta perspectiva un tanto ingenua nos daría la garantía de que estamos frente a la verdad de lo sucedido porque lo estamos viendo. Ahora, no me lo contaron, yo lo vi. Sí, la pregunta que dijo usted, ¿qué interpretó con respecto a lo que vio? Porque todo lo que estemos ejerciendo la observación, estamos interpretando lo que estamos viendo. A veces uno tiene, por ejemplo, una afirmación o una imagen de algo y sí está viendo, pero si no dice qué está pasando, si no tiene contexto y si no tiene referencia de dónde, cuándo, quién, cómo, por qué, tampoco tiene mucha idea. Imagínense que en este momento aquí tomamos una fotografía de esta clase. Se imaginarán por la disposición del salón que esto es una clase, pero la fotografía no nos dice ni qué clase es, ni dónde, ni cuándo, ni qué contexto, a menos que haya una información que lo complemente. Entonces, no es el mero registro observacional una garantía de transparencia, sí. En una guerra es mucho más complejo porque no va a presentar información. Por ejemplo, preguntarle a un ucraniano o quién sabe la guerra, o a un ruso, o a un norteamericano, o a un uruguayo. O un observador, pero aunque sea el mero acto de observar. Porque la observación simple implica, y es correcto que sea una interpretación. Pero esta perspectiva original, que es un tanto ingenua, se piensa, bueno, que ver da garantía de verdad. Al punto tal que la palabra evidencia procede del verbo ver. Y posibilidad de que nadie duda de lo que está viendo, nadie duda que se está viendo lo que haga. Y esto de lo largo de la historia se ha mostrado que no es así.
nosotros vemos que el sol se eleva por el horizonte y vemos su movimiento en el firmamento, pero es totalmente aparente. No es el sol que se mueve, sino que la Tierra. El sol también se mueve, pero ese movimiento es absolutamente aparente. Vemos que la Tierra es plana, pero sabemos que no lo es. Entonces, el ver no es garantía de certeza de verdad frente a lo que estamos percibiendo. ¿Sí? Incluso el momento del testimonio y luego apurado de memorias, son distintos. ¿No? Sin duda que sí. O sea, se han hecho un experimento donde yo qué sé, pasa un hombre de camiseta roja y golpea algo y le pregunta a la gente y todo el mundo es algo distinto. Hasta incluso del color de la primera de sí, claro. Y con total certeza de que era la verdad. La memoria del ser humano es una cosa muy, ¿cómo se puede decir? Dinámico. Sí. Primero porque ya el observar está condicionado. Ya el observar implica interpretar lo que percibimos. Pero recordar implica reformular lo que en su momento percibimos. La memoria no es estática, la memoria es esencialmente dinámica. Aparte, la memoria no es el recuerdo, la memoria es una dinámica permanente entre el recuerdo y el olvido. Estamos siempre vulnerables a sí. esas anteriores que nos pueden sí, cambiar. y bueno, más que vulnerables es el hecho de que nuestra memoria opera de un modo determinado. Conociendo cómo opera, sabemos que podemos esperar de ella y que no. E incluso las certezas que nos da la memoria son muy poco fiables. Por eso está el olvido. Sí, que tampoco siempre es demasiado fiable. Sí. Porque el olvido implica también el pasaje por la memoria. Porque quien escribe, aun cuando esté describiendo lo que está observando, está justamente eternizado por la observación. Y si lo que escribe no sucede, no es simultáneo a la observación, sino que es posterior, también está eternizado por la memoria. El que siempre que haya un ser humano en la ecuación ya no es fiable. No es que no sea fiable. En todo caso tiene que ser analizado. Se tiene que ver primero todo testimonio como una interpretación sobre lo sucedido y no como un reflejo de lo sucedido. Un reflejo objetivo que nunca aparece. Ni siquiera una fotografía, una filmación no es un reflejo objetivo. Pasa con los jueces. O sea, sí. cuando hacemos una declaración, sucede que cuando coinciden demasiado perfectamente las declaraciones de las personas se dudan. Porque nadie puede decir tan exacto, fueron es muy de 1:30. Ahí se piensa que los testigos fueron instruidos. Sí, la ilusión, sí. Sobre la calidad de comunicación. Y ahí hay una muy interesante que pasó en un programa de radio de Bucarest, entonces se volvió. Y ahí el programa de radio lo que intenta recordar cómo fue, quiénes participaron, distintas personas de un pueblo que participaron en ese momento. Bueno, interesante porque yo como protagonista, pero la gente ya no. Es decir, no, el libro estaba ahí y otras personas dicen, no, yo estaba con la persona. Es muy interesante porque va siguiendo la trayectoria de cada uno de los protagonistas, da cuenta un poco de la trayectoria que hace esa persona viva. Muy bueno. Luego leí al principio. Que no haya, el hecho de que no haya coincidencias no quiere decir que no sea verdad. No, simplemente son los diferentes puntos donde uno está viendo. Entonces, ciertas cosas, claro. que otras. Es lo que se llama la verdad vivencial. Que a veces puede ser una mentira, no puede ser errónea, en el sentido de que se dicen cosas que no sucedieron. Pero que es verdadero vivencialmente para quien en su momento creyó haberlo interpretado así. Sí. Por ejemplo, cuando ponen la bandera de los rusos, En el Reichstag. que se reproduce de nuevo para que quede perfecta. Sí, no fue la escena en el momento original en que se Cuando hizo sube la bandera en Hiroshima, creo que sube la bandera en Hiroshima. Sí, eso se está hecho para la cámara. hacen toda esta filmación a propósito para que quede recordar y todo ese momento. Sí, aparte, bueno, la fotografía es icónica como momento, sin duda. Ahí lo que hay que preguntarse es cuál es la fuente y la referencia. Y los primeros historiadores lo hacen con sus limitaciones, pero intentan hacerlo.
Tengo un ejemplo muy concreto y práctico que me acaba de pasar los últimos días, que pone de manifiesto cómo no hay que confiar ingenuamente y cómo siempre hay que buscar la referencia ahí hasta donde se puede. En junio de este año se va a hacer un congreso del Consejo Europeo de Investigaciones sobre Latinoamérica en Finlandia, en Helsinki, en el cual voy a participar. Uno de los integrantes de la mesa que coordino me manda un mensaje diciendo: "Ay, no puedo ir, porque acabo de enterarme que Finlandia cerró su espacio aéreo". Qué mala suerte. Ahora no veo nadie. Reprodujo ingenuamente la información y quien la recibe me dice: "Pero seguro que es así. Yo no he visto en ninguna parte que haya tal información". Por haber sido tan ingenuo de no haber, por mi parte, contrastado los datos. Le pregunto a la persona que me mandó esa información y dice: "Ah, me lo contó Rosa". Le escribo a Rosa, que también es un integrante del panel, y no me respondió. Claro, yo ni siquiera en su momento me cuestioné lo poco racional que es que Finlandia cierre todo su espacio aéreo. Con respecto a Rusia sí, porque yo que han tomado los países europeos, pero no con respecto a España, Francia, Noruega o Dinamarca. Ni siquiera me lo cuestioné, porque me pareció tan natural, que lo decía con tanta autoridad, que lo afirmaba y podía estar dentro de lo plausible, que no le pregunté a ver las pruebas o a ver una referencia. Y todavía las estoy esperando. Pero eso del contexto lo pasó recién, por ejemplo, cuando Rusia empezó a invadir Ucrania. Todos los videos que subían en realidad eran de Medio Oriente y se decía que era Rusia la que estaba haciendo eso, Sí. cuando eran videos muy viejos en realidad. Sí, por eso hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, incluso acabo de ver que muchos de los medios de comunicación tradicionales llegaban a usar la imagen en el videojuego. Sí. ¿En serio? Sí, eso yo lo vi. Por eso es que remitirse a las fuentes y analizar críticamente las fuentes es una labor esencial. Sí. La propaganda política, utilizaba fotos como que estaba en Francia y el voto que sale sacado. Sí, por eso digo. Lo primero que se hace en esta instancia cuando nace la historia es remitirse a las fuentes. Sí, yo estaba hablando con la mano. No. Remitirse a las fuentes. Y esto se da en los primeros historiadores, se da en el Heródoto de Halicarnaso, que es el primero que reconocimos como historiador. Y se da en Tucídides de Atenas, en su obra sobre la guerra, su historia sobre la guerra del Peloponeso, sus historias sobre la guerra del Peloponeso. Entonces acá tenemos una sección de historia centrada en la búsqueda de lo que sucedió, la comprensión de lo que sucedió y las pruebas que nos permiten demostrar que nuestra comprensión de lo sucedido es adecuada. Y esas pruebas siempre remiten a todo lo que entra dentro del campo de lo humano, de lo observable. La prueba no es que la musa me lo recitó al oído, me lo cantó melodiosamente al oído. Como en el caso, por ejemplo, de la Edda, o de Rapsoda, de los autores de las epopeyas clásicas, que siempre comienzan con aquella expresión de canta o musa, ¿no? Y transmíteme tu saber como musa para que yo refiera fidedigamente lo que sucedió. Así empieza la Ilíada, canta o musa la cólera del Peridaquilo. O sea, no es que Homero debe existir, no sabemos si existió Homero, era un conjunto de poetas que se amparan bajo el nombre colectivo de Homero, ¿no? Y Homero no pretende haber estado en la guerra de Troya y haber observado lo que sucedió, simplemente lo transmite porque la musa se lo dijo. ¿Sí? La musa lo inspiró y se lo dijo. Ya sea la musa, ya sea la divinidad, bueno, cuando se transmite una interpretación del pasado en clave profética, o de revelación religiosa, no, nada de esto tenemos aquí. Aquí todo lo que se afirma que fruto de esta búsqueda de la revelación divina. Y aparte, esa búsqueda que se basa en la evidencia pasa por el camino de la crítica. No porque son fuentes de evidencia, significa que confíen en ella, realmente. Sino que con estos autores lo que tenemos es
la confrontación de las pruebas y la evaluación que el historiador hace sobre ellas. Es decir, se remite a testimonios, a relatos, incluso a restos materiales, los contrasta, los compara y después formula un juicio con relación a ellos. Es interesante, por ejemplo, y ya en el primer texto tenemos la presentación de versiones diferentes sobre lo sucedido y un pronunciamiento del historiador sobre aquello que entiende que es o la versión más próxima o su versión que resultado de la comparación de distintos testigos. Por lo tanto, en esta búsqueda no solamente es una indagatoria, sino que es un análisis y es una evaluación. Es una indagatoria sobre qué sucedió. Es un análisis que intenta explicar por qué sucedió y cómo sucedió. Pero también es una evaluación de las pruebas que validan, por lo menos demuestran lo que sucedió y por qué sucedió. Eso es otro plano de... Una cosa es el plano del acontecer y otra cosa es el plano de la explicación de ese acontecer. Pero estamos haciendo esa exposición que es conceptual. No es una exposición que se haga necesariamente en el texto. No es que primero ponemos lo que sucedió y después lo explicamos, no. Vamos a encontrar estas primeras obras que a medida que narramos vamos explicando. Sí. Por ejemplo, para refutar eso, se usa el arqueólogo, también el arqueológico, porque de repente dicen que batalla está en tal lugar, tal cosa, y estamos hablando de los primeros historiadores. ¿Qué apegaban? En primer lugar a la observación, en segundo lugar a lo que transmitían los partícipes objetivos de los hechos, en tercer lugar a la historia oral, a la tradición oral, es decir, no lo que me contó aquel que vio, sino lo que me contó aquel que escuchó algo que le dijeron. Y por último, sí, los restos materiales, pero en menor grado. En los hechos hay una diferenciación, no en esta instancia inicial del siglo V, hasta el siglo, sino en siglos posteriores, que diferencia la historia de la anticuaria. La anticuaria es una aproximación hacia un pasado lejano, en la cual no hay una tradición oral que la vincule, solamente los restos materiales. Entonces, la anticuaria se basa en la interpretación del pasado en razón de los restos materiales. Después todo eso va a dar origen a la práctica arqueológica, que es el estudio de sociedades en razón de su cultura material, de los restos de su cultura material. Ahora, a veces hablamos de manera muy sintética de las historias de Heródoto y de los 9 libros de su historia, cada uno dedicado a una de las 9 musas. Pero en los hechos no surgió como un libro, como una obra de 9 libros. Esa es una clasificación posterior. Está bien titularlo las historias de Heródoto, porque en los hechos Heródoto realizó distintos tipos de búsquedas e investigaciones, que no se hilvanaron y articularon en una sola. A medida que Heródoto iba desarrollando sus investigaciones y las escribía, las compartía con sus congéneros, leyéndolas en tertulias o artículos de su consejo contemporáneo, en instancias donde se reunía con otros ciudadanos de Alicarnaso. Eran textos que redactaba como resultado de sus búsquedas, pero que eran leídos e incluso comentados. La obra de Heródoto es la suma de 108 textos que él redactó en diferentes momentos de su vida y que luego se compilan bajo este nombre genérico de las historias de Heródoto y se lo categoriza en un libro. Entonces hay que tener cuidado cuando uno recibe el texto que nos llega impreso en ediciones modernas, traducido, sobre todo si uno piensa que tanto sea en su materialidad como su estructura era equivalente al original. Historias así por distintas razones. En primer lugar, porque tenemos la mediación de una traducción.
es una mediación importantísima. Más cuando nos separa una instancia significativa con respecto al griego clásico. Una instancia que no tiene que ver solo con el léxico, sino con las categorías gramaticales, con la forma de estructurar mediante el lenguaje. Por otra parte, la materialidad. Nosotros hicimos un libro, cuando mostramos las obras de todo, un libro impreso en papel, mientras que el soporte titulario de los libros no era papel. El soporte titulario de los libros cotidianos eran tabletas metálicas cubiertas con una pátina de cera y con un estilete de días. Pero nada perdurable puede surgir en esa clase de registros. Los registros perdurables se hacían en papiro, que empleaban los egipcios, y se enrollaban. ¿Sí? Un libro, en ese entonces, era ante todo un rollo de papiro y no la escritura o la escritura contemporánea que nosotros conocemos. Tenía escritura continua, entre los griegos no existía, y entre los latinos tampoco. No había puntuación para separar las oraciones. Los signos de puntuación son un invento medieval. Tampoco había títulos ni subtítulos. Los títulos y subtítulos también son invenciones medievales. Lo digo esto con respecto a los textos de la Grecia clásica, pero a modo de ejemplo, la Biblia, tanto sea la hebrea como la cristiana, en sus distintas versiones procedentes de la época antigua. Si bien es cierto que la Biblia estaba dividida en libros, los libros no tienen, por lo menos en las versiones antiguas, subdivisiones, ni tampoco títulos dentro del desarrollo del libro. Es muy frecuente que cuando uno cita la Biblia en una perspectiva contemporánea lo haga indicando libro, capítulo y versículo. No había nada parecido en las versiones originales. La escritura era continua. Imagínense lo problemático que eso podía ser cuando uno interpreta o procede a la lectura de los textos en su soporte original. Aparte eso se sumaban complejas a la lectura y dificultaban bastante la lectura. Bien, entonces tenemos diferencias en cuanto a la barrera lingüística, la barrera del soporte material y también la barrera de la escritura material. Entonces acá tenemos la primera sección que tiene un término de búsqueda, de pesquisa, de investigación. A medida que transcurren los siglos y la práctica de investigación histórica se consolida, esta práctica que nace en la antigua Grecia se proyecta más allá. Se proyecta en Roma. Y los romanos incorporan la investigación histórica, su cultura, adoptándola de los griegos, al punto tal que las primeras manifestaciones de historiografía latina no utilizan el latín como la lengua del griego. La historiografía latina es, hasta cierto punto, una continuación con cambios significativos de esa tradición que se origina en la Grecia clásica. Y ya a fines de esta historiografía, con sus últimos representantes, estamos hablando de los siglos III, IV de nuestra era, surge una expresión que marca la primera transformación que tiene el término historia en el del uso de su propia historia, valga la redundancia. Los últimos historiadores latinos utilizan la expresión historia rerum gestalt,
que significa la pesquisa o la investigación de las cosas sucedidas. Sí. Lástima que no podemos conectar la computadora, pero y ahora acá ni siquiera tenemos la IP. Pero se lo explico para que no sea. Historia como es en esta lengua. Rerum, como suena, Gestarum es con G, pero acá no tenemos dónde escribir. Hay detrás. Vamos a poner la palabra historia. Digo, gracias. Sé que estamos sumergidos de los autores que vimos, Heródoto, de Halicarnaso. Eso sería los primeros historiadores. Sí. Tucídides. De Atenas. Tenemos esta expresión historia rerum gestarum, que significa simplemente eso, pesquisa e investigación de las cosas sucedidas. Pero también tenemos esta otra expresión, res gestae en latín, que significa precisamente eso, cosa sucedida. Acontecimiento, suceso. De hecho, hay algunas revistas que adoptan justamente este nombre de res gestae. Una breve digresión. En el latín clásico, la G siempre tiene un sonido gutural. A diferencia del latín. En el latín medieval, la G tiene un sonido palatal. El latín medieval no sería res gestae, sino que sería res geste, porque aparte el diptongo se contrae al punto de transformarse en vocal. Bien. Entonces tenemos una expresión historia de un gestarum. Sí. Disculpame, ¿podés repetir lo que quería decir la expresión? Sí, significa pesquisa e investigación sobre lo que sucedió, sobre las cosas sucedidas. Res en latín es cosa. Res gestae significa las cosas sucedidas. Sí. Esas dos expresiones son la misma cosa. Sí, en realidad la primera es más amplia, porque es pesquisa o investigación o indagatoria de lo que sucedió. Lo que ocurre es que se va paulatinamente dejando de lado la expresión historia y se introduce res gestae como título incluso de obras historiográficas. De titularse las obras de ese estilo, historia rerum gestarum, pasan a titularse res gestae. Y como esa expresión de historia rerum gestarum se torna tan frecuente, con el tiempo, la expresión historia, en vez de referir a la pesquisa en sí, a la investigación en sí, refiere a su objeto, a las cosas sucedidas. Y ahí nace, por primera vez, esta segunda acepción, que es la más frecuente, por la cual entendemos por historia acontecimientos humanos
y vamos a llegar del pasado, aunque eso es muy controversial. Es controversial y les explico ahora por qué. Porque los primeros historiadores no se interesaban por el pasado como tal, sino por los acontecimientos humanos de impacto colectivo, que habían transcurrido en un pasado próximo, nunca distante. Un pasado sobre el cual hay testimonios que permiten reconstruirlo, o indagar sobre él. Ya la idea de construir es toda una concepción realmente de todo. Pero un pasado que se puede indagar, que se puede investigar. O eventualmente un presente, porque en el caso de la obra de Tucídides, referida a la guerra del Peloponeso, él es partícipe de la guerra del Peloponeso. Es exiliado durante el transcurso de la guerra. Y la guerra continúa mientras él redacta su obra y finaliza luego de su muerte. ¿Sí? Entonces, en esta concepción griega de la historia, no se trata de acontecimientos del pasado, sino se trata de acontecimientos esencialmente que tienen que ver con la vida de los hombres en sociedad y que tienen un impacto tan significativo que motiva la pregunta de por qué ocurrieron. Justamente la pregunta de por qué ocurrieron es cuando suceden aquellas cosas que son destructivas, o sea que no se amoldan a la experiencia previa. Porque en general, para los que formamos de la experiencia previa, más que bien alguna explicación tenemos. Casi siempre nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas cuando no están dentro del campo previsto, lo previsible, o de una experiencia asimilada. Ya tenemos dos sentidos del término: historia como indagatoria, historia como acontecimientos humanos y con muchos matices, digamos así, del pasado. Hay otra cita. ¿A qué se refiere historia? O sea, es acontecimientos sucedidos, pero estaban mucho más arraigados a lo que querían mezclar el pasado más que los griegos. A ver, en los griegos no se asocia el pasado como tal, sino que son acontecimientos humanos cuya relevancia es tal, cuyo impacto colectivo es tal, que surge la pregunta de por qué sucedió y el historiador que busca responder por qué. Por ejemplo, las guerras, por ejemplo, las revoluciones. Guerra y revolución son los temas clásicos de la historiografía griega. Sí. Sí, porque todas esas impactan, y sobre todo aquellas guerras cuya magnitud es tal que sobrepasa la experiencia media, como por ejemplo la guerra médica, o como por ejemplo la guerra del Peloponeso. Entonces ahí hay una búsqueda no solamente de determinar lo sucedido, sino de comprenderlo, porque su comprensión se entiende que es útil. Bueno, para el futuro, para el presente y el futuro. En la medida en que la respuesta al por qué es novedosa, porque el suceso en sí es novedoso. Sin embargo, se van cometiendo los mismos errores a través de los millones. Algunos dicen que no cometemos exactamente los mismos errores, sino que en todo caso, incluso cuando aprendemos los errores cometidos, vienen los nuevos, ¿no? Porque, a ver, los eventos no se repiten. Pueden repetirse pautas, pueden repetirse tendencias, pueden repetirse modelos, pero cada hecho es único en sí mismo. Sí. Entonces, para los griegos, era buscar el porqué de hechos recientes que se aplicaban a su tiempo. Básicamente su tiempo. Y para aplicar su historia, pero para los romanos que habían tomado. Para los romanos, no se propone de esta clase hacer un panorama de geografía en general, pero sí les puedo referir concretamente que en el caso de los romanos la situación no es la misma. En primer lugar, porque tienen la experiencia de geografía griega previa. Y si bien es cierto que hay toda una serie de obras muy clásicas que definen acontecimientos
recientemente sucedidos, incluso acontecimientos en los que historiadores fueron partícipes, como en el caso, por ejemplo, de las obras de Salustio, que es uno de los representantes más clásicos de la historiografía latina clásica. Si bien esto es así, posteriormente hay intentos de trascender el horizonte de ese pasado relativamente reciente o inmediato, del cual el historiador fue partícipe, y proyectarse hacia un pasado anterior, como es el caso de las obras de Tito Livio, que se llaman en el título de Ad Urbs Condita, que es desde la fundación de la ciudad, esto es desde la fundación de Roma. Intenta hacer una historia de Roma desde su mítico pasado hasta el presente. Entonces ahí se trasciende la frontera temporal de lo vivido por el historiador o por los testigos que relatan los hechos. Y cuando se trasciende ese marco, ¿a qué se apela? A la tradición oral medio difícil, a la observación no es posible y menos los testimonios. Se apela a los restos materiales y a los documentos que proceden del pasado. La importancia del documento en la cultura latina es mucho mayor que en la cultura griega. Si bien es cierto que hay archivos en la antigua Grecia, el archivo es un nombre de Argeion, es aquel espacio que dentro del templo dedicado al dios o la diosa protectora de la ciudad se conservan los bienes más preciados, desde el tesoro colectivo hasta los documentos de mayor antigüedad. En el caso de la tradición latina, que es una tradición basada notoriamente en la palabra escrita, sobre todo en el aspecto jurídico normativo, está el archivium, que es aquel espacio dentro del edificio del Senado romano, donde se conservan todas las normas promulgadas por el Senado o por las distintas autoridades de la República Romana. Se llama el archivium y el tabulario. Entonces, claro, ahí sí hay una base documental de la que partir para el estudio de un pasado que no es el inmediato. Sí, con los romanos sucede eso, que se traspasa las fronteras del pasado reciente, del pasado vivido, del pasado que es testimoniable, y se proyecta a un pasado distante. ¿Por qué razón? Porque están, por una parte, las obras de otros historiadores que informan sobre esos acontecimientos previos, y también se encuentra la documentación. Ahora bien, apelar a la documentación, sobre todo en el caso de la historiografía latina, también tiene sus límites, porque la documentación que subsiste es más que nada aquella que se plasma en un soporte duradero, sobre todo el soporte metálico. ¿Sí? Las normas jurídicas, las leyes romanas, que eran promulgadas por el Senado, eran inscritas en soporte metálico. Se hacían incisiones sobre el metal para y por eso era perdonable. La famosa tabla de las 12 leyes, ¿no? Que estaban en un soporte tan perdonable que era precisamente oro. Pero ¿qué sucede? Para el resto de la vida cotidiana y las resoluciones que no eran las más formales como la norma jurídica, sino las resoluciones administrativas o de otra índole, el soporte habitual era el pergamino. ¿Y qué más del papiro? Y el inconveniente que el papiro tiene tanto sea en Grecia como en Roma es que no subsiste en el largo plazo. Sí subsiste en Egipto, porque tiene un clima ideal, que es el clima seco. Tiene un clima húmedo, que el papiro subsiste muy poco tiempo. Por eso los fragmentos que conservamos de obras de historiadores, tanto griegos como latinos, fragmentos originales, en soporte son muy pocos. Se conservan estas obras en copias medievales, hechas en códices de pergamino. En códices de pergamino, no en propios pergaminos. Porque el pergamino sí es verdad. Y por
eso es que buena parte de estas obras subsisten como copias que los monjes benedictinos medievales hicieron de los textos originales que no han llegado hasta nosotros. De hecho, a veces se conserva una sola copia. Por ejemplo, de la Germania de Tácito solo se conserva una copia. Y de ella derivan todas las ediciones y reediciones que se han hecho en la época moderna, en la época contemporánea. Incluso hasta la historia de ese soporte material, de esa obra, de esa copia, es interesante porque cuando se produce la caída del régimen de Mussolini y el gobierno de Pietro Badoglio, que lo sustituye, acuerda un armisticio con los aliados, el Tercer Reich invade Italia. Y una de las cosas que hacen los alemanes cuando ocupan buena parte de Italia es apropiarse de esa copia, de la Germania de Tácito. Porque claro, para su concepción racista de la historia, esa primera referencia de los latinos a los pueblos germánicos es de gran importancia. Hubo que luego rescatar ese único ejemplar que subsistía luego del fin de la guerra para que se custodie en donde siempre estuvo desde el Renacimiento. Tenemos entonces dos acepciones: historia como investigación sobre acontecimientos humanos del pasado, historia como los acontecimientos humanos del pasado en sí mismos. Pero hay otras variantes que se van incorporando al vocabulario, acepciones que surgen la palabra historia, sobre todo en el contexto de la época moderna. ¿Cuáles son esas variantes? La palabra historia comienza a usarse, ya no solo en el sentido de búsqueda, de indagatoria, ya no solo en el sentido de acontecimientos humanos del pasado, sino para referir al conocimiento sobre el pasado. Por una parte, a los textos donde se plasma ese conocimiento, y por la otra, al saber que se desarrolla sobre el pasado, el saber disciplinario que se desarrolla sobre el pasado. En el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, que es cuando con mayor fuerza se manifiesta esta tercera acepción, hay un intento temprano por diferenciar las dos cosas. ¿Sí? Las tres cosas, por diferenciar la investigación histórica de su objeto y de la disciplina que la desarrolla. Y lo hay, ese intento, porque está el propósito claro, explícito, de hacer del saber histórico una ciencia. A principios del siglo XIX nace la expresión ciencia histórica. Sí, en Alemania. Bueno, no sé qué Alemania es entonces, en el Reino de Prusia, con la escuela histórica prusiana. Los historiadores de esta escuela son los primeros que establecen la base para un cultivo de la historia como ciencia y que acuñan el término ciencia histórica. En alemán es Geschichte Wissenschaft, que es una expresión del alemán que designa concretamente ciencia histórica. La palabra Geschichte no refiere a historia como ciencia, el alemán siempre refiere a lo sucedido, a los acontecimientos del pasado. Es una gran ventaja que se da en la lengua alemana de que no se confunden estas acepciones. En la lengua española se confunden. Y también se confunden prácticamente en todas las lenguas europeas modernas. Entonces esa expresión de Geschichte, Wissenschaft,
esta expresión, Geschichte, dicen ya, de algún modo, no solamente consagra esta tercera acepción, sino que por lo menos en la lengua alemana diluye la ambigüedad, no en las otras lenguas, sí. ¿Qué es lo que se confunde? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se confunde? A ver, en nuestra lengua, la palabra historia designa todo, designa el acto de investigación, aunque ya prácticamente esa excepción ha perdido cabida, los acontecimientos humanos del pasado y la ciencia disciplina que lo estudia. En alemán no. En alemán queda clarísimo con esta expresión. El modo en que en español y en otras lenguas contemporáneas se evita la confusión es refiriendo a los acontecimientos humanos de relevancia colectiva, de proyección colectiva, sobre todo los cambios de proyección colectiva, con el término historia, con el inicial minúscula. Mientras que la disciplina se la refiere con inicial mayúscula. Cuando hablamos de historia, con inicial mayúscula, ahí nos referimos a la disciplina, a la ciencia. Mientras que cuando nos referimos a historia con inicial minúscula, estamos haciendo alusión al objeto de estudio de esa disciplina. Les comentaba la clase pasada que el término historiografía introduce matices en esta clarificación gráfica a través de la lectura. Porque en algunos autores historiografía se convierte en sinónimo de disciplina histórica. Pero eso es problemático porque historiografía no se limita a ese concepto. Historiografía es cierto que en algunos casos alude a la disciplina, pero esencialmente alude a la producción textual que los historiadores realizan en relación a su objeto de investigación. No es aconsejable utilizar historiografía como sinónimo de disciplina o de ciencia histórica. Si uno quiere clarificar más allá de todo, sobre todo en el lenguaje hablado, la escritura, por la escritura esto sería aparentemente claro. Simplemente utiliza la expresión ciencia histórica o ciencias históricas o la disciplina histórica. Conviene matizar entre disciplina histórica y ciencia histórica. ¿Por qué? Porque no siempre la historia es una ciencia. Se constituyó antes como disciplina. No siempre fue una disciplina, o tiempo se quedó simplemente un saber. Por lo tanto, cuando hablamos de ciencia histórica, estamos hablando ya de una historia que, siendo un saber, se organiza como disciplina, pero más se constituye como ciencia. Vamos a tener el singular ciencia histórica, pero también podemos tener el plural ciencias históricas. Por entender que la diversidad de especializaciones que hay en el marco de la ciencia histórica habilitaría un plural. Las especializaciones que tienen que ver con los cortes temporales o espaciales o temáticos, por ejemplo, de la antigua, de la medieval, o de la europea, de la América Latina, de Estados Unidos, o historia económica, social, política, cultural. Esos cortes requieren, para quienes cultivan la historia a la que hace referencia ese corte, esa desagregación, un grado de especialización tal que prácticamente se conforman, se configuran como ciencias, por lo menos autónomas, porque tienen métodos propios, porque tienen digamos, un tipo de métrica holística también propia, incluso porque requieren conocimientos y manejo de usos y herramientas que son propios. Y eso no va a ser historia de la Grecia clásica. Más allá de tener que manejar las herramientas escritoras, lo primero que tiene que hacer es aprender el griego clásico, porque de otro modo el estudiante puede investigar sobre la Grecia clásica. Entonces ahí ya hay exigencias que vienen dadas por la especialización.
Imagínense que se dedica al estudio del Egipto antiguo y tiene que manejar conocimientos que van desde la lectura de la escritura jeroglífica hasta los arqueológicos y otra índole. Entonces, eso quizás para algunos justificaría el plural, es decir, el hablar de las ciencias históricas. Ahora, nos quedan otras dos acepciones más poderosas. Una de ellas es la idea de historia entendida como relato. Y es un término que es una acepción bastante común en la época contemporánea y presente prácticamente en todas las lenguas europeas. Historia como relato, contar una historia, como contar un relato, independientemente si es verídico o no, o si es ficticio, o si se refiere a esos acontecimientos que interesan a los historiadores, o si se refiere a acontecimientos cotidianos que solamente interesan a sus protagonistas. Cantar el Cid. El cantar en el Cid no es una historia. A ver, primero tenemos el término historia. El cantar del Cid es una epopeya. ¿Sí? A ver, si es un relato, la epopeya es un relato, pero de una característica peculiar. Es un relato épico, es un relato que refiere hazañas de figuras determinadas, que se convierten en modelo del accionar presente. Y aparte se expresan mediante un texto que está organizado como poema. Y la epopeya, ante todo, es una expresión literaria poética, no lírica, épica. Por eso uno confunde poesía con lírica. La poesía puede ser dramática, puede ser épica, puede ser lírica. Un detalle importante: la historiografía desde el principio optó por la prosa y no por el verso como medio de comunicar mediante la escritura, esas indagatorias, ¿no? esa búsqueda con respecto al pasado. La filosofía también, con excepciones. Hay algunos filósofos que recurrieron al verso para, en su caso por ejemplo de Parménides, ¿no? Para expresar sus ideas, pero algo característico justamente de la historia, que la diferencia, por ejemplo, de otras expresiones contemporáneas, como la epopeya o la tragedia, es que no utiliza el verso. El verso en principio se utiliza como forma de facilitar el recuerdo. El verso no busca producir un efecto estético al principio, sino facilitar el recuerdo. Porque en los hechos, los primeros poemas épicos no fueron escritos, fueron creados, elaborados en forma oral y memorizados y transmitidos en forma oral también. Esto se aplica a las epopeyas, también se aplica incluso, por ejemplo, a los relatos que constituyen algunos textos religiosos. No se escribió la Biblia, o los libros de la Biblia, por lo menos los primeros, sino que estos textos recogen por la escritura diversas tradiciones. El libro que en versión latina y castellana se denomina Génesis, que en el griego se llama Bereshit, en el hebreo se llama Bereshit, porque los hebreos denominan sus libros por la primera palabra del texto. Bereshit significa al principio, ¿no? Al principio Dios creó la tierra, la versión latina, la versión española. Esos textos son la fusión de diferentes relatos, de diferentes tradiciones orales que se remontan siglos antes del acto en sí de generar el registro. Y a veces de un mismo libro podemos tener diferentes formas de consignarlo en distintas lenguas. Caso típico, por ejemplo, con los libros del Antiguo Testamento de toda perspectiva cristiana. La primera versión del Antiguo Testamento cristiano no es en lengua hebrea ni en arameo, sino que es en griego. La primera versión completa de eso que los cristianos llaman el Antiguo Testamento y que los hebreos le dan otro nombre, la primera versión en hebreo es posterior al nacimiento de Cristo, del siglo II de nuestra era. La versión masorética, la masora, la tradición. Se aplican, por ejemplo, en hebreo sus textos sagrados después
que comienza a difundirse la religión cristiana. Porque la primera versión es en griego. Los judíos alejandrinos, los judíos de Alejandría, por encargo del rey Ptolomeo III, recopilan y fijan en griego y no en hebreo los relatos de sus libros sagrados, conformando esa primera fuente que tiene el nombre de la Septuaginta, que es la versión de los 70. Entonces tenemos el tema de los relatos como otra versión, otra versión del texto. Que en algunas lenguas, como por ejemplo en inglés, se diferencia lo que es un relato de lo que es historia. Así, por ejemplo, en inglés tenemos story para referir al relato y history para referir a la historia. Ahora, ¿por qué nace esta cuarta acepción del término historia? Porque en general la historiografía ha utilizado el relato como modo de expresar y comunicar el conocimiento histórico, la narración. Esto significa que la historia, ahora sí como expresión escrita, o sea, la historiografía, ¿sí? La escritura de la historia, equivalga y se identifique totalmente con la narración, no. Hay formas de expresar conocimiento histórico que no utilizan la narración, y hay formas que, además de utilizar la narración, emplean otras modalidades. ¿Sí? Hay libros que no están estructurados como una narración, sino que están estructurados en clave analítica, en que cada capítulo analiza una dimensión del problema y por lo tanto no relata nada. Y hay otras expresiones historiográficas en que, a medida que se relata, se va analizando y explicando lo que se relata, haciendo alusión a modelos explicativos y interpretativos, y por lo tanto se interrumpe el hilo del relato. Y además se incorporan referencias a las pruebas que demuestran que lo que se relata es cierto. Entonces se introducen, por ejemplo, citas con referencias a fuentes o documentos, se transcriben parcialmente hechos y se someten a crítica. Entonces ahí se diluye el relato para incorporarse la dimensión analítica, la dimensión crítica del documento o del testimonio. Pero bueno, en última instancia la narración ha estado presente y de manera muy significativa en la historiografía. Y es por eso que en el lenguaje corriente emerge este cuarto sentido del término historia, que es el relato. Quinto y último sentido, que se va a dar más que nada en los últimos 2 siglos, dentro del contemporáneo. La historia como la totalidad de la experiencia humana. Desde la génesis del hombre hasta un futuro indeterminado, porque no sabemos si esta especie va a subsistir o prolongará su existencia por milenios o por decenas de milenios. Esta acepción que está muy vinculada con la filosofía de la historia. Hay algunos que la refieren con la inicial mayúscula, como en el caso de historia como ciencia. Pero esto no es deseable, porque introduce y genera mayor confusión todavía. Algunos, por ejemplo, hacen referencia a ella como la historia general, la historia de la totalidad de la humanidad, la historia de la humanidad. Quizás esta expresión sea la más correcta, historia de la humanidad, cuando hacemos referencia a esa visión global o total de la experiencia humana. Ni quiere decir que es mucho mejor la expresión de historia universal, porque en realidad no somos el universo,
sí tenía sentido en el origen del término universo en latín, que es la unidad del universo. Más digo, la universalización en la contexto histórico apunta a eso, a la unificación del universo. Por eso es que algunos dicen que el historiador griego Polibio, que narra la historia del ascenso de la República Romana, y cómo la República Romana somete a los pueblos, unifica la historia del pueblo mediterráneo en su único cauce. Algunos dicen que es el primero que concibe una historia universal, pero universal en ese sentido, en que se va generando una unidad del universo. De hecho, cuando se habla de esa historia, cuando se hacen alusiones a historia, y hace propósito, que en el propio texto de Polibio se utiliza otro término que da esa misma idea, que es católicos. Católicos. Del adjetivo católico español, refiere justamente a eso, a lo universal. Es el vocablo griego para referir a lo universal. Sucede que justamente la tradición católica, la tradición cristiana, refiere a el posicionamiento mayoritario, justamente el posicionamiento universal, que se da en el marco del cristianismo bajo el Imperio Romano, cuando toda una serie de disputas en el siglo IV, entre llamadas disputas o creencias cristológicas, disputas que se daban con respecto a la pregunta cuál es la naturaleza de Cristo en las creencias cristianas, llevó a múltiples posiciones, y la que imperó, la del obispo, mejor dicho, del patriarca Atanasio de Alejandría, fue la que se proyectó, digamos, hacia el conjunto de la cristiandad. Se hizo, digamos así, universal, se hizo, entre comillas, católica. El catolicismo tiene que ver con eso, la universalidad de esa posición. Universalidad no necesariamente por el consenso, sino porque finalmente se impuso. De hecho, algunos llaman al catolicismo como posición, en ese entonces, atanasianismo, por referencia a la patriarca Atanasio de Constantinopla. ¿Qué más? No es Atanasio de Constantinopla, Atanasio de Constantinopla. Bien, tenemos entonces 5 secciones del término historia. Nos queda por ver otros términos, que son el de investigación y el de técnica. Ya sabemos que una de las funciones de historia es investigación. Entonces vamos a profundizar en este concepto de investigación. Vamos a partir de una noción cotidiana de lo que es investigar. Bueno, justamente pensando en lo cotidiano, ¿qué se les ocurre? Pensando en su vida práctica, en su vida habitual, ¿qué puede ser una investigación? Una búsqueda de algo. Ante todo es una búsqueda. Una búsqueda porque necesitamos saber o conocer algo. Si partimos de la base que hay algo que no conocemos, hay algo que deseamos saber, y la investigación es la búsqueda que nos conduce a ese saber. Queremos saber a qué hora pasa el ómnibus. No lo sabemos, queremos saberlo. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, felizmente hoy en día hay aplicación. Antes la búsqueda, pasamos a la parada y esperemos. Pasamos a la parada y preguntemos, señora, ¿a qué hora pasa el ómnibus? ¿Sabe cada cuánto pasa? Bueno, es una forma de encontrar la respuesta. La clásica pregunta periodista, ¿cómo, cuándo? Sí, pero ¿qué pasa? Ahí vemos que la obtención de la respuesta no admite el único camino. Porque justamente frente a la pregunta, ¿a qué hora pasa el ómnibus? Le digo a mi familiar, ¿sabes a qué hora pasa el ómnibus en tal sitio? Sí, segurísimo pasa a las 10. Después uno va y pasa a las 11. O, bueno, me fijo por la aplicación, pero no hay una sola aplicación, hay varias. Y aparte, la información que ofrece
por ejemplo, mediante una tabla, a qué hora pasa tal ómnibus por tales paradas. Pero también puede decir, por otro formato, en tal parada, qué ómnibus pasa y a qué hora. O también nos puede decir, en la parada en que yo me encuentro, cuál es el ómnibus más próximo, o cuáles son los ómnibus próximos a llegar, cuánto tardan, o eventualmente a qué instancia se puede la parada más próxima. Bien que en búsqueda de esa respuesta puedo tener medios diferentes que no me informan de exactamente lo mismo. No es lo mismo. Ni tampoco despliegan la información del mismo modo. Estamos hablando de algo tan básico como saber a qué le pasa el ómnibus, dejando de lado otras formas anteriores de obtener esa respuesta. Si la investigación es esa búsqueda, la investigación implica un despliegue de caminos posibles para encontrar esa respuesta. Significa que todas las respuestas, pero aunque todos los caminos sean iguales, no lo son. Primero porque el modo en que responde varía, la respuesta que da es variable. Pero sobre todo, porque algunos son más eficaces que otros. Algunos me pueden dar una respuesta muy precisa, pero lo que ocurre es que tardan 15 minutos o 20 para poder llegar a ese medio y para poder encontrar el organigrama o lo que sea que me da con detalle la información. Y también depende de qué condición yo haga la búsqueda. No es como estar en mi casa con una computadora de pantalla grande y estar en la parada ansioso por llegar con un celular. Entonces vean que los caminos que nos conducen a la respuesta no son los mismos. Entonces, cuando inicio mi búsqueda, más allá de tener claro qué es lo que yo busco y por lo tanto qué clase de respuesta preciso, lo que tengo que tener claro es cómo voy a llegar. Porque podemos ser inclusivos si decimos, voy y pregunto. Vamos en el camino y encontramos la respuesta. Como hacía Napoleón cuando partía la guerra. No tenemos soldados entrenados, los entrenamos en el camino. Y efectivo. Llegaba más rápido que el enemigo porque en el proceso iba no solamente sumando reclutas, sino que los iba formando. Pero lo que pasa es que a veces cuando uno está en esa búsqueda, cuando sale impulsivamente a encontrar eso que precisa, se da cuenta que antes de salir a buscar, tiene que preguntarse qué camino voy a recorrer. Porque justamente en medio del camino dice, ay caramba, pero yo tengo un celular en casa, ¿por qué no me lo traje? Y de esa manera yo llego rápidamente a que lo pase lo mismo. O cuando está por llegar a la parada dice, ay, pero hoy es feriado. Por lo tanto, la información que yo busqué puede cambiar. Entonces, para evitar que eso suceda, lo primero que hay que hacer es ver todos los escenarios posibles de búsqueda de ese dato, de esa información, de esa respuesta. O sea, lo primero que hay que buscar es el camino que nos conduce a la meta. Hay que tener claro cuáles son todos los posibles caminos y elegir el que entendemos como más práctico. Y esta disquisición no es menor. Camino, en griego se dice métodos. Metodología es la reflexión sobre el camino que seguimos para alcanzar la meta que nos proponemos. La metodología no es un conjunto de métodos, no. Es la reflexión explícita sobre qué opciones elegimos dentro de un conjunto amplio, un espectro amplio de opciones posibles. Entonces, cuando desarrollamos la reflexión metodológica, es eso. Sí. ¿Puedo investigar sin saber a dónde voy? No, porque eso contradice la noción misma de investigar. ¿Cómo? Eso contradice la noción misma de investigar. Si yo cuando investigo, es porque necesito saber algo. Y eso que necesito saber es lo que me sabe. Ahora bien,
Cuando usted dice puedo investigar sin saber dónde voy, quizás lo que estoy diciendo es, puedo buscar cosas, materiales, textos, bibliografía, sin tener muy en claro exactamente qué es lo que quiero saber. Y eso puede suceder. En realidad, las investigaciones se inician no tanto porque uno haya delimitado claramente un objeto de estudio o formulado un problema, sino que uno tiene un interés genérico sobre un campo temático y sobre un conjunto de problemas. Y puede suceder que a medida que se aproxima a la fuente y vaya haciendo lo que se llaman estudios prospectivos, recorte ese campo temático hasta llegar a un objeto de estudio. Recorte toda una serie de problemáticas hasta formular claramente un problema. O puede suceder que en aras de un interés genérico por cierto campo temático, consulte fuentes que lo van orientando para construir un tema, un objeto de estudio. Y en ese proceso se encuentra con cosas que surjan temas en los que no pensó de antemano. Es más, se produzcan verdaderos hallazgos que lo sorprenden. Y de repente quien comenzó interesado por un tema termina interesado por otro. O desencadena el otro. Exacto. Y puede llegar a tener un recién, por ejemplo, la investigación. Y bueno, pues una investigación periodística, ¿no? Está bien, de otro ámbito. O quien comenzó estudiando el reinado de Felipe II, termina estudiando el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, como es el caso de Rodríguez, que su interés era básicamente en el reinado de Felipe II. Pero su maestro, Lucian Febvre, lo orientó para que trascendiera ese marco y finalmente conceptualizara el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Pero sobre hoy tenemos muchas más opciones. Estamos hablando de la época antigua, que es la actividad, no tenía todos los soportes. O sea, hoy cuando salís a buscar algo, tenés tantas opciones, podés elegir. En otras épocas, Sí. él iba haciendo historia. Por supuesto, O sea, exacto. él El iba tiempo haciendo que la historia. existía la disciplina, exacto. Claro. Ahora, también es cierto que cada época tiene sus ventajas operativas y también tiene sus dificultades. Hoy en día, bueno, acceso a información tenemos. La pregunta es, ¿es información confiable? Está todo el tema de las noticias falsas. Está todo el tema de lo complejo que es ver dónde está lo cierto. Y también todo lo que se llama el ruido. Y todo aquello que nos distrae para escuchar realmente lo que queremos oír, ¿no? Entonces, sí, hay ventajas, pero también hay desafíos. Bien. Entonces, la investigación supone eso. Supone preguntarnos cosas, supone asumir la necesidad de encontrar las respuestas. Bueno, porque bueno, preguntarse no se puede preguntar muchísimas cosas de interés. Ahora, ¿está dispuesto a hacer el esfuerzo de encontrar la respuesta? No es una pregunta menor, porque investigar es un trabajo. Y en el caso de un ciclo formativo es un trabajo curricular, es un trabajo académico. En el caso de la inserción profesional, para quienes luego deciden dedicarse como forma de vida de la investigación histórica, es literalmente su trabajo. Está ligado a la remuneración. Obviamente, ni Heródoto, ni Tucídides, ni Xenofonte, ni Polibio tenían ninguna remuneración. Lo hacían por la gratificación que les daba el encontrar respuestas a las preguntas que formulaban. Pero digo, hoy en día sí es esencialmente un trabajo profesional. Entonces la pregunta es, las interrogantes que me planteo, ¿ameritan el esfuerzo del trabajo que hay que realizar para encontrar las respuestas? Eso también es otro tipo de preguntas. Cuando uno plantea un proyecto, ¿sí?, procurando tener financiación, los que evalúan también se plantean esa respuesta. ¿Vale la pena
financiar este proyecto, las respuestas que se van a obtener, la explicación que se va a obtener, el conocimiento que se va a adquirir, es lo suficientemente valioso como para financiar toda la búsqueda. Porque la búsqueda, como les decía, requiere trabajo. Y en muchos casos la búsqueda requiere solventar costos. Una de las cosas que se utiliza a la hora de elaborar proyectos de investigación son las planillas de costos que se calculan. Costos que tienen que ver con la adquisición de herramientas, costos que tienen que ver con la adquisición de materiales, costos que tienen que ver con traslados. Dice, por ejemplo, uno tiene que hacer viajes a archivos que están en la región. Ahí están también los costos, que también van a decirme a mí en particular si aquello que me propongo es viable para mí. Y siempre la viabilidad del proyecto se evalúa en razón de la postura. Lo que hace que para mí el proyecto sea viable son mis circunstancias, mis recursos, mi tiempo, mis herramientas. Para otro proyecto perfectamente viable, pero para mí no. Para una institución puede ser viable, pero para otra no. Es algo distinto a la pregunta si es consistente y si es coherente. Un proyecto puede ser interesantísimo, otras muy bien planteado, pero no se olvida como un recurso para soportar. Otro aspecto importante con respecto a la idea de investigación es cómo esta se diferencia de otro término con el cual a veces se confunde, que es la palabra o el término estudio. Vamos a hacer referencia en este caso no a los sustantivos sino al verbo, que es estudiar e investigar. Dos conceptos que tienen un vínculo estrecho, pero que mantienen notorias diferencias. Estudiar definitivamente nuestro investigar. El objetivo de estudiar consiste en adquirir conocimiento. El objetivo de investigar es crear conocimiento. Por supuesto, para estar en condiciones de crear conocimiento, antes fue necesario haberlo adquirido. Nadie parte de la nada. Siempre se parten de conocimientos previos. Por lo tanto, la labor de investigación conlleva previamente la labor de estudio. Pero la labor de estudio no tiene por qué conducir necesariamente a la labor de investigación. En el desarrollo de la licenciatura ustedes van a combinar ambas cosas. Van a realizar estudios y van a realizar investigaciones. Lo primero que se requiere para realizar una investigación es haber estudiado todo lo que se ha producido o trabajado sobre el campo temático que nos interesa. Es decir, no se puede investigar sin antes estudiar. Hay que conocer a cabalidad el campo de estudio que concierne nuestro interés. Porque solo de ese conocimiento surgirán los objetos que llaman nuestra atención, las preguntas sin respuesta que valga la pena responder y realizando trabajo de investigación. Y eso solo nace de la labor de estudio. En los hechos,
los temas se van perfilando en lugar de los problemas y las preguntas como resultado de nuestros estudios. Porque a veces esos estudios, esa incorporación del conocimiento previo, nos demuestra que hay cosas que no han sido respondidas con claridad. O nos motivan nuevas preguntas que no se formularon los autores de la historiografía sobre la temática hasta el momento. O la contraposición de explicaciones nos lleva a indagar más. O el hallazgo de nuevos materiales, de nueva documentación, nos lleva a replantear ciertas cosas, nos lleva a repensar ciertos temas, nos lleva a revisar ciertos temas. Por lo tanto, la realización de estudios es necesaria y previa a la realización de investigación. Ahora, vamos a referir estos dos términos en el contexto que estamos empleando, que es en el marco de la licenciatura. En consecuencia, cuando hablamos de estudios de historia o de investigación histórica, lo hacemos pensando no en un interés casual ocasional que alguien se plantea por profundizar sus conocimientos sobre la guerra de las Malvinas, que por muy poco se cumplen 40 años del estallido de esa guerra, ¿sí? O no sé, o investigar su historia familiar, sino que aquí pensamos la idea de estudiar y de investigar en un ciclo formativo, como se dice licenciatura, que por una parte conlleva a la realización de estudios panorámicos generales sobre todos los campos que definen a las ciencias históricas. Es decir, a lo que apunta la licenciatura es a la incorporación crítica del conocimiento general sobre las ciencias históricas en sus diferentes ramas. Pero por otra parte, la adquisición de las herramientas que nos permitan eventualmente investigar, si decidimos optar por este camino en nuestro futuro profesional, laboral y académico. Es decir, ser capaces de tener un conocimiento lo suficientemente sólido en claves científicos sociales del pasado, pero también tener esas habilidades y destrezas, esas herramientas que nos permiten aportar, complementar a que ya existe o que cuestiona, que revisa e interroga a que ya existe. Ahora, en las distintas unidades curriculares ustedes tienen la tarea de estudiar. ¿En qué sentido? En la tarea de efectuar una lectura de la bibliografía general y específica, general de toda la unidad curricular específica, de tablas instrumentales, porque esa bibliografía transmite los conocimientos alcanzados por la historiografía en relación a esos temas a lo largo de todo el tiempo. Ahora, no es una lectura que lo que busque sea la de memorizar eventos o de memorizar interpretaciones, sino que es una lectura que apunta primero a conceptualizar los procesos históricos y que apunta a comprender los distintos modelos explicativos que con relación a dichos procesos existen. Por una parte, conceptualizarlos, determinar cuáles fueron, delimitar los espacios temporalmente, ver qué implican, y por la otra, explicarlos y entenderlos. Puede que sobre ciertos procesos no exista una explicación consensual, sino que existen múltiples explicaciones que parten de modelos interpretativos distintos. Y entonces la labor de estudio supone, por una parte, informarse sobre sus procesos y analizar esas explicaciones. Analizarlas bajo el camino de la crítica, contrastarlas, compararlas y ver cuán satisfactorias son unas o cuán poco satisfactorias son otras. Una consulta. Sí, sí. De la bibliografía que tenemos, ¿se puede ir leyendo de repente a favor de la clase que va a venir? Sí, esa es la idea. Ahora ya vamos a habilitar, ahora vamos a habilitar el acceso a la bibliografía, pero hay dos tipos de bibliografía. La bibliografía general que sirve para todo el curso, y que esencialmente son manuales o que se aproximan a lo que podrían ser manuales del curso.
Dado que son textos que introducen en la materia, ellos conviene leerlos de forma integral, haciendo un esfuerzo de lectura al principio, para darse una idea de conjunto de lo que es los manuales, y contribuyen a la terapia general. Y después ahora, en la clase próxima les voy a referir concretamente cuáles son y cómo vamos a trabajar con ellos. Y después tenemos la bibliografía específica, la que es de cada unidad, en que cada título de esa bibliografía alude a los temas contenidos en la unidad. Les va a ocurrir, tanto en esta materia como en otras, que en esa bibliografía específica ustedes van a encontrar información sobre los procesos estudiados y explicaciones sobre ellos. Y inclusive van a encontrar distintas conceptualizaciones de los mismos procesos y explicaciones contrapuestas de ellos. Ahora, esto significa que hay que caer en el relativismo, de que toda conceptualización es válida porque hay una fórmula y que toda explicación es válida porque tenga alguna prueba o algún sustento detrás. No, lo que tenemos que hacer es analizar la consistencia y la coherencia de las conceptualizaciones de los procesos históricos. Lo que tenemos que analizar es las pruebas en que se basan en distintos modelos que explican los hechos. No estamos solos en esa tarea, porque cuando se formula una propuesta explicativa, esta va a generar respuestas, va a generar críticas, y también va a generar, así como hay críticas, réplicas por parte del autor o los autores que están detrás. La mayor parte de ustedes está cruzando historia antigua. Ahora levanten la mano a gente que cruza la historia antigua, para hacer una referencia. Sí, un número importante. Hay una obra que ya tiene más de 40 años, que se llama Atenea Negra, de Martín Bernal. El subtítulo es Las raíces afroasiáticas de la cultura clásica. Es una obra que dio origen a mucha polémica, porque es una obra que explica el milagro griego, no a partir de los griegos, sino a partir del aporte civilizatorio que hacían de Egipto, de Mesopotamia, de Fenicia, de Persia, etc. Esa obra recibió un conjunto de críticas que se basan en primer lugar en ver hasta qué punto sus aportes fueron tales y en qué medida ese, entre comillas, milagro griego no se explica solo por esos aportes, sino por la capacidad de síntesis que los griegos tuvieron. Esa obra disparó otras que la critican y esa obra se profundizó en otros volúmenes posteriores que son réplicas a las críticas. Entonces, de la suma de todo eso, vamos adquiriendo elementos que nos permiten valorar al autor en particular, a los que polemizan con él, a las polémicas que se van generando, etc. Por eso las polémicas historiográficas son tan reveladoras, porque nos demuestran los alcances y los límites de esas interpretaciones contrapuestas en razón a la coherencia interna que tienen, a las pruebas que están detrás y a lo eficaz que sean explicando. Cuando tenemos distintos modelos explicativos, ¿cómo podemos evaluar cuál es el que más se aproxima a una explicación cabal, satisfactoria de los hechos? Hay que ver en primer lugar si la explicación es sistemática, si involucra a todos los aspectos relevantes que hacen a la cuestión. Si la explicación tiene coherencia interna o hay contradicciones que a veces no se ven a primera vista. Por supuesto que si la explicación tiene sustento empírico, eso es fundamental. Si tiene sustento empírico, olvídense. Puede resultar muy plausible, pero su sustento empírico no deja de ser, bueno, una hipótesis, nada más. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque hay obras en las que alternan explicaciones que tienen sustento empírico y explicaciones que no lo tienen. Y en consecuencia se hace pasar gato por liebre. ¿A qué me refiero? Que confiando en que hay explicaciones
que están fundadas, también una acepte como fundadas explicaciones que no lo están. Muy común ahora en internet, ahora los adolescentes, técnicos adolescentes, Sí, de que te pinchen, te van echando algo que. cosas ciertas probadas por otras que no lo son. Y ellos van enganchando eso de argumento, le van dando de esa información. Por ejemplo, un historiador que tiene autoridad, que la ha ganado por el prestigio que han dado obras bien fundadas, a veces puede ser o puede formular cosas que no tengan. Pero como, bueno, se toma ese autor como autoridad, que nunca hay que hacerlo. No digo, no, Juranito no se va a equivocar, digo, no, sí, su esposo puede equivocar, ¿no? A mí me pasó justamente con ese ejemplo que me refería. Me dicen con autoridad que final de hacer su espacio aéreo, yo confío y tontamente, a pesar de que hace 30 años que estoy en esto, creí, no me van a mentir. Y yo no digo que me haya mentido la persona, tal vez malinterpretó lo que escuchó. Porque sí seguro que Fernández cerró el espacio aéreo a Rusia, pero no creo que se haya hecho algo tan incoherente como cerrar el espacio aéreo a Suecia, a Noruega, a Alemania, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Ver las pruebas. Y ver, por otra parte, si las pruebas son convincentes, porque no porque se aporten pruebas, significa que hay que demostrado. Porque puede haber pruebas que aparentemente demuestran algo, pero hay otras que lo desmienten, lo disconfirman. Les pongo un ejemplo de pruebas que no son necesariamente concluyentes. Desde hace décadas se debate si el poblamiento de la América precolombina se debió solo a grupos humanos que migraron desde el noroeste de Asia, o hubo alguna migración atlántica de Europa. Digo, antes se debatía si hubo migración procedente de Polinesia. Hoy en día prácticamente se descarta que haya habido esa migración. Pues justamente viene el tema de lo plausible y lo demostrable. Hubo un tiempo en que se demostró, mediante un viaje, como su viaje de Agostini, que se podría llegar de Polinesia a América del Sur. Ahora, el que se demuestre de que algo es posible, ¿significa de que realmente sucedió? No, se demuestra que es posible, pero nada más. El que haya llegado por los mismos medios de navegación que tenían la hipótesis de migración atlántica. Esta hipótesis nació de que se descubrieron artefactos pertenecientes a la cultura de Tomí, una cultura que recibe el nombre únicamente por el sitio donde se encontraron los restos arqueológicos, ¿no? Estos restos materiales son fundamentalmente puntas de lanza, que tienen una notoria similitud con la cultura solutrense de la Europa occidental. Estamos hablando de tiempos prehistóricos, ¿no? Del Paleolítico superior. Entonces, ¿qué se pensó? Bueno, quizás integrantes de la cultura solutrense en tiempos todavía de glaciación navegaron entre las islas, primero del continente de Gran Bretaña, después a Islandia, norte de América, favorecidos por los cielos. En ese entonces no estaban separadas, que estaban unidas por estos campos transitorios de superficie llegada del mar. Pero claro, es una prueba circunstancial. La semejanza aparente entre estos dos tipos de datos. Cuando se introdujo la genética histórica también en los años 90, mediante el estudio de los haplogrupos, que es un concepto genético bastante complejo, se determinó que hay un porcentaje de la población indoamericana precolombina que tiene genes europeos, a un haplogrupo en particular. Y me dijeron, bueno, esta es la prueba clara, clarísima, de que esa cultura solutrense, los integrantes de la cultura solutrense, migraron a norte de América por ese pasaje que generó la glaciación. Pero sucede que esa no es la única respuesta posible.
porque esos mismos genes están presentes en comunidades asiáticas que pueden también haber sido las que llegaron por el norte de América. Entonces, que estén presentes esos genes europeos, o en este caso euroasiáticos, no es una prueba definitiva de la migración atlántica, porque también puede explicarse con una irradiación que viniera, como esa explicación tradicional, por el noroeste de Asia. ¿Sí? Estamos frente a casos en que no hay pruebas concluyentes. Hay que ver lo que parecía en un momento una prueba concluyente que luego admite otra explicación. A veces un hecho puede admitir una explicación diferente a la que estamos habituados, aun cuando esa explicación tenga sólidas pruebas. Faltan 2 minutos. No vamos a pasar a el otro término que nos resta, que es técnica, porque ya estamos casi sobre la hora. Para este fin de semana vamos a visitar la bibliografía general. De esa bibliografía general, les aconsejo 2 textos en particular que vale la pena leerlos en su totalidad ahora. Uno de ellos es el oficio del historiador de Enrique Moratiellos, un historiador español. Enrique Moratiellos y otro estoy quedando sin batería. Como no están acostumbrados a la metáfora informática que dije. Y el otro es Julio Arostegui, ese no me ofrece problemas para Enrique Moratiellos con L, y el otro es Julio Arostegui. Se llama El oficio del historiador de Enrique Moratiellos, y el otro es Teoría y método de historia de Julio Arostegui. Teoría y método de historia. Lo van a tener en la plataforma Teoría y método de la historia. Teoría y método de la historia. ¿Algún capítulo inicial? ¿Cómo? ¿Algún capítulo inicial? No, la idea es de leer estos cursos en su totalidad, porque son manuales introductorios a la materia. Historiador de la Universidad de Extremadura, y Julio vive todavía. Pero Julio vive historiador de la Universidad de son estos 2 libros de sí. Julio Arostegui. Arostegui no es un nombre que aparte de que se distinta expresores nos vemos en martes.